Cordial saludo. El día de hoy, en este video, veremos el impacto que tienen las ventas en los demás estados financieros. Entonces, vamos a iniciar diciendo que las ventas o ingresos operativos son la primera línea del estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Se verán reflejados entonces en primera instancia porque a la final el estado de resultados es un documento que permite comprender la transformación que sufren las ventas o los ingresos operativos hasta convertirse en una utilidad neta, quitando en cada uno de los estadios del estado financiero los costos y los gastos correspondientes. Recordemos que el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados tiene tres momentos. Un momento bruto que corresponde al negocio puro, un momento operativo que incluye las actividades de apoyo operativo y un momento neto que incluye las actividades de tesorería como gastos financieros y descuento de impuestos por concepto de renta. Aquí en este momento hay que entonces definir si las ventas fueron de contado. Si las ventas fueron de contado, pues se van a convertir en algún momento en una utilidad neta y en esa utilidad neta inmediatamente se reflejaría en el flujo de caja, bien sea por el método indirecto o indirecto, según sea el caso. En este caso, todos estos videos los vamos a trabajar flujo de caja por el método indirecto porque es el estado de mejor análisis financiero. El otro, el directo, es más para análisis de tesorería. Y tendremos entonces en la caja al final resultado de la utilidad neta. Entonces, cuando yo vendo de contado, la venta se transforma en utilidad neta, se introduce en el flujo de caja por el método indirecto y llegará entonces a convertirse en un activo de caja y bancos. Si es positiva o pues si es negativa, pues un descuento de caja y bancos de disponible y de inversiones temporales. Ahora, si la venta se hace a crédito, también llegará a convertirse en algún momento en caja, pero de manera temporal va a sufrir una transformación en una inversión. Entonces, para poder entender esta afirmación que se convierte en una inversión, es necesario revisar la transformación que sufren las ventas. Entonces, consideremos una empresa que vende 1.000 millones de pesos al año y que vende de manera uniforme, es decir, que en el mes va a vender 83.333.000. Significa que en enero va a vender 83 millones de pesos, los cuales los vendió pero no los ha cobrado. ¿Cuándo los va a cobrar? Si esta empresa adicionalmente tiene una política de 60 días de cuentas por cobrar a clientes, significa que por allá hasta marzo cobrará lo correspondiente a las ventas de enero. ¿De dónde salen estos 60 días? Pues del trato que se hubiera llegado con el cliente, o regularmente se hacen análisis comparativos. Por ejemplo, esta empresa se llama Gestor de Comercial y de Crédito nos permite un estudio de los estados financieros en Colombia en particular. Por ejemplo, acá me voy a meter a comercio y observamos, por ejemplo, la rotación de cartera en el sector comercio. Por ejemplo, se está haciendo, en el 2006 se hacía más o menos a 49 días y ahora se está haciendo aproximadamente a 66 días. Esto en promedio de 15.677 empresas analizadas en este software. Entonces, digamos que si uno tiene la clara percepción del mercado como es esta, pues puede utilizar este dato, o si no, pues la negociación que uno llegue con el cliente, o un poco de las dos. En todo caso, en este caso vamos a considerar 60 días de cuentas por cobrar. Y eso significa que lo que vendí en enero lo voy a cobrar hasta marzo. Igualmente va a pasar con febrero
que si yo vendo de manera uniforme, vendo 83.333.000, pues solamente va a ser hasta abril que lo voy a cobrar. Eso significa que a corte de febrero, a mí me estarán debiendo 166.666.000 que no he podido cobrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? En marzo ya cobro lo de febrero, pero a su vez vendo otros 83.333.000. Entonces, me volverán a deber nuevamente los 166 millones. Y aquí esto se vuelve algo cíclico y al final vamos a ver que las ventas que se hicieron el año, al final recogí todo menos lo que vendí en noviembre y lo que vendí en diciembre, porque lo que vendí en noviembre lo voy a recoger en enero del siguiente año y lo que vendí en diciembre lo voy a recoger en febrero del próximo año. Significa que si yo vendí 83.333.000 en noviembre y 83.333.000 en diciembre, al final me van a quedar debiendo 166.666.000 los clientes si vendo al año 1.000 millones de manera uniforme y adicionalmente vendo a 60 días con la política de crédito a los clientes de 60 días. Estos 166 millones es una caja atrapada en las cuentas por cobrar a clientes que te constituye una inversión tal cual como una propiedad, planta y equipo, como invertir en un camión. La gran diferencia es que esta se va a recuperar de manera cíclica cada 60 días, pero cada 60 días vuelvo a facturar y se mantiene esto durante el tiempo, mientras que el ciclo de conversión de efectivo de un camión pues va a durar mucho más que esto, pues si el camión es de apoyo efectivamente logístico, no es que sea una empresa que comercialice camiones, sino que utilice el camión, por ejemplo, para repartir los pedidos. Entonces, en este caso, pues esto es una inversión, 166 millones de pesos. ¿Por qué es inversión? Porque es dinero que se tiene que tener en la compañía para poder generar las ventas, porque probablemente los clientes no me compran si no les doy a crédito 60 días. Y yo tengo que considerar esta inversión. Entonces, cuando yo hago una inversión, lo primero es que se afecta el estado de flujo de efectivo, porque pues tengo que poner la proporción de la inversión, porque eso es una salida de dinero, y entonces inmediatamente llego, y en el caso, por ejemplo, de las ventas a crédito, que esto fuera todo a crédito, entonces resulta que tengo que hacer la inversión. Vamos a poner acá que voy a considerar una política de 60 días. Entonces, el tamaño de la inversión en cartera va a ser igual al total de las ventas dividido en 365 días de un año. O sea, es decir, al dividir las ventas anuales por 365 días, llevo esto a su proporción diaria. Es decir, diariamente esta empresa vende 2.739.835 y lo multiplico por la política de cartera y es que me demoro 60 días en cobrar el cliente. Eso significa que en total tendría una cartera global de 164.390.000. Bien. Entonces, esto significa que yo hago una inversión en cartera el primer año de 164.390.000, siempre y cuando el año anterior no hubiera tenido operación, o sea, porque esta es una empresa que está arrancando en el año 1. Como consecuencia, hay que invertir todo este dinero, hay que considerarlo cuando uno solicite dinero para financiar la empresa, porque esto es una inversión. Y como inversión, se va a ver reflejado en el balance general o estado de situación financiera, en donde me van a permitir conocer cuáles son los activos con los cuales cuento. En el caso de una empresa que inicia, el flujo de caja va a ser del mismo tamaño de la cartera que queda al final del año por cuanto la inversión fue total. Es decir, inicié la actividad y tengo que entonces comprar o invertir toda esta cartera esperando a que mis clientes me paguen. Y así se verá reflejado al final del año, en donde claramente si yo vendo 1.000 millones, 39.700 pesos,
y doy crédito a 60 días, entonces tendré que hacer una inversión en el primer año de 164.390.088 y el tamaño de mi cartera al final del año será el mismo tamaño de la inversión. Para el segundo año, consideremos que vamos a vender lo mismo, o sea, es decir, no vamos a hacer ningún incremento. Entonces, vamos a considerar las ventas por un crecimiento del 0% por 1 más 0%, es decir, no vamos a tener crecimiento. Y también vamos a mantener una política de cartera de 60 días, es decir, ya mis ventas ya fueron de exactamente lo mismo. Eso significa que para el segundo año yo no tendré que hacer una inversión nueva en cartera porque estoy vendiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál será el tamaño de mi cartera? Va a ser igual al volumen de las ventas que se tenían, llevada a su proporción diario, multiplicado por 60 días, que es la política que se mantuvo. Y esto sería el tamaño de la inversión que se debería hacer si no hubiera tenido nada de cartera o invertido nada de cartera en el año anterior, pero como se invirtió, entonces yo ya no necesito que hacer esa inversión, entonces simplemente resto la cartera anterior, que es nuevamente C35, que son las ventas del año anterior, dividido en 365 por la política de cartera de ese momento, que son 60 días, que fueron 60 días. Y entonces eso me da como resultado 0. ¿Qué significa 0 en el flujo efectivo? Que en el primer año tuve que invertir 364.390.000, pero en el segundo año, como yo ya había invertido en el primer año, pues entonces no tengo que invertir nada más. ¿Y por qué no tuve que invertir nada más? Pues porque no vendí más. Entonces ya tengo el mismo nivel de ventas, tengo el mismo nivel de cartera, entonces no tengo que invertir más. ¿Cómo se va a ver reflejado eso en el balance? Porque sumo la cartera del año anterior, más la inversión en cartera del presente año, que es el año 2. Entonces me muestra que no hubo un incremento en cartera, ¿sí? Que se mantuvo. Entonces el flujo efectivo, que es más parecido a una película, me muestra el movimiento. Entonces es un movimiento primero de 164 y después un movimiento de 0. Y el balance, que es una foto, entonces me muestra 164 millones y 164 millones, mostrándome que no hubo ningún cambio en la cuenta de cartera. Ahora, ¿qué pasa si aumentan las ventas? Digamos que la inflación, los precios yo los crecí en el 2% y aspiro un incremento en volumen del 3%. Entonces, si pase a unas ventas de 1.050.641.709, también con la política de cartera de 60 días. Entonces, eso representa una inversión en cartera. Por las nuevas ventas me crecieron a 8.318.000, viniendo de una inversión inicial de 164. Acá, como es que el estado de flujo de efectivos es una película, me muestra cómo se incrementó la cartera como consecuencia del incremento en las ventas. Y aquí el estado de resultados, como es una foto, me muestra que al final cerré con 172 millones, incrementándose la cartera de un año al otro, permitiéndome conocer que hubo una inversión en cartera, ¿sí? ¿Por qué? Porque se incrementaron las ventas. ¿Qué pasa si se caen las ventas? Digamos que las ventas se caen un 5%. Entonces se caen las ventas a 969, inmediatamente hay una desinversión en cartera porque pues ya tengo menos ventas, como consecuencia me deben menos los clientes y como me deben menos los clientes, entonces acá el estado de flujo efectivo me muestra una desinversión en cartera. Y aquí entonces tenemos que la cartera a la final se redujo a 159.293.000. Entonces esta es la repercusión de las ventas a crédito, que después se van a convertir en ventas que se cobrarán, entrarán al flujo de efectivo y volverán a la caja más bancos, que es donde terminará ya deducido de todas las inversiones y de todas las diferentes operaciones que se hacen en la empresa. Entonces, en conclusión, aquí podemos ver cómo un estado de resultados, los tres estados de resultados, como el estado de pérdidas y ganancias, se afecta por las ventas en su primer línea. El estado de flujo efectivo se afecta en las inversiones que hay que hacer, en los movimientos de caja que hay que hacer para poder mantener esa cartera.
Y el estado de balance me va a mostrar la foto, cómo cerró el periodo que estoy analizando. Un feliz día.